Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué lindo poder estar acompañándote más, otra vez más, otro día más, justamente, y aprendiendo un poquitito más de esta caminata que es vivir en Cristo, tener una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando en nuestro punto 3, en este estudio de Mi Nueva Vida en Cristo, volumen 2, llamados a servir, llamados a servir. Y vamos a estar hablando de lo que es el servicio, porque sabes que Dios te creó, te dio dones y talentos, pero te los dio justamente para que vos puedas ser útil dentro de la obra de Dios. Así que te animo a que en esta noche podamos estar aprendiendo un poquitito más justamente de todas estas cosas que el Señor nos va hablando. Así que comencemos siguiendo el ejemplo de Cristo. Lo mejor que podemos hacer para servir hoy por hoy es seguir el ejemplo de Cristo. El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. Es por eso que te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28. Y vamos a ver qué es lo que nos enseñó Jesús con respecto al servicio. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿El qué? El querer estar unos por encima de los otros. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, o sea, que quiera ser primero, será un servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser primero, será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es una realidad que justamente la palabra de Dios nos dicta, que las personas que quieren hacerse realmente líderes, que quieren realmente trabajar en una actividad dentro de la iglesia, lo primero que tienen que hacer es hacerse servidores, o sea, aprender a servir de la mejor manera posible en la iglesia en donde se está, y a las otras personas, para aprender a ser un buen líder de parte de Dios. Y el que quiera ser líder, dice allí primero, deberá ser justamente último y servir a los demás. Un hermoso ejemplo justamente altruista totalmente de parte de Jesús, poniéndose atrás de la fila y no al principio. Los que se preocupan solo por sí mismos y por su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio a otros. Pero usted, para usted, ¿qué significa ser siervo de otras personas? Ser siervo de otras personas significa justamente que vos y yo podamos hacer las cosas sin esperar algo a cambio, hacer las cosas no creyéndonos justamente que somos imprescindibles, hacer las cosas sin esperar justamente el reconocimiento de los demás, sino hacer las cosas porque Cristo nos está reconociendo por eso. Servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Un privilegio. Ayudar a otras personas a que puedan encontrar a Cristo Jesús como Señor y Salvador es un privilegio. El ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28 que Él no vino para para ser servido, sino vino para servir a otras personas para que su vida pueda ser rescatada. Mateo 20:28. Apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. ¿Qué se te puede ocurrir? En la comunidad, en el barrio donde estás, allí pensá justamente qué acción podés realizar para servir a otras personas y que esa acción pueda glorificar a Cristo Jesús en lo que estás haciendo.
Ahora bien, una de las cosas importantes para tener en cuenta es que debemos usar bien los dones espirituales que Dios nos dio. Hablamos de esto en el estudio anterior, o sea, en el discipulado volumen 1, justamente de los dones que Dios nos daba. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. ¡Wow! Ahora bien, vamos a ver un poquitito allí en 1 Corintios 12:7 cuáles creyentes han recibido este don. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para su provecho. Esto quiere decir algo muy importante, que aquellas personas que hayan recibido al Espíritu Santo en sus vidas en el momento de haber sido hijos e hijas de Dios, allí van a tener la capacidad justamente de haber tenido un don o dones impartidos por el Espíritu Santo. Y esto hay que utilizarlo para la gloria de Dios. La manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. No estamos hablando de algo exterior, y eso exterior es que vos y yo podemos utilizar los dones para el servicio de Dios. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Te podrás preguntar. Bueno, vamos a ir a 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10, y allí Pedro nos dice lo siguiente: ponga cada uno al servicio de ¿quién? De los demás, el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¡Wow! Es hermoso justamente. Pedro allí nos dice que debemos debemos poner al servicio de los demás los dones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no son para nosotros, son para bendecir a otros. Los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar, o sea, de hacer crecer a otros creyentes. Ahora bien, si vamos a Romanos capítulo 12, verso 3 al 5, nos dice lo siguiente: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ponga así como en un cuerpo hay muchos miembros, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que todos formamos una sola cosa, pero cada uno de nosotros somos únicos, y por ser únicos Dios nos dio dones específicos a cada uno. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Que no debo ponerme jamás en mi concepto por encima de otras personas, sino que debo tener un concepto bien ubicado de mí mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El versículo dice que siendo cada uno de nosotros parte de este cuerpo, formamos también asimismo el cuerpo de Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar, o sea, buscar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros. ¿Escuchaste? Tu función, mi función, es buscar cómo ayudar a otros para la unidad del cuerpo. Dice el versículo 4 que un cuerpo tiene muchos ¿qué? Miembros. Pero no todos tienen la misma función. Los dedos no tienen la misma función que el codo, y el pelo, o la frente, o los ojos no tienen la misma función que los pies. Entonces, hay variedad de dones en la iglesia. No todos tenemos los mismos dones. ¿Escuchaste? No todos tenemos los mismos dones, como todas las partes del cuerpo son distintas. ¿Quiénes son los más importantes en la iglesia? Yo espero que en tu cabeza no hayas dicho pastor. Y yo soy el pastor de esta iglesia, porque realmente no soy el más importante de la iglesia. Todos somos importantes en la iglesia al mismo nivel. Y si te pones a pensar quién es el más importante en la iglesia, es Cristo. Si tu respuesta no es esta, quiero decirte que lamentablemente no estás dando una buena respuesta.
No hay un lugar para la jactancia, o sea, para hacerse el altanero, ni la envidia en referencia a los dones. No, nadie está por encima del otro. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan la palabra, como lo que te estoy haciendo ahora desde el púlpito, pero muchos usan los dones de una manera mucho menos visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones tampoco entienden bien que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. Entonces jamás puedo jactarme porque tenga el don de la predicación con respecto a otros dones o a otros hermanos que no lo tienen. ¿Por qué? Porque todos los dones son importantes. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar en misericordia, evangelizar, pastorear, entre otros. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don. Pero ¿por qué es importante saber esto? Primero, porque saber que no todos hacemos las mismas cosas y las hacemos bien las mismas cosas. O sea, usted puede ser bueno para una cosa, como por ejemplo para cantar, o para hablarle a una persona que no conoce a Cristo, y otra persona puede ser buena para venir a limpiar y lo hace con mucho esmero en la iglesia, o para decorar, o para pararse delante de una multitud y hablarle. Todos tenemos distintos dones y todo sirve para el crecimiento de la iglesia. Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos no tenemos todos los dones. Todos juntos usamos nuestras habilidades. Somos un cuerpo completo que funciona bien. ¿Escuchaste? Somos un cuerpo completo que funciona bien. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Bueno, quiero decirte que es un miembro improductivo. Imagínate esto. Tuviste un accidente o conoces a alguien que tuvo un accidente y, por ejemplo, lamentablemente le queda allí un brazo totalmente inhabilitado. O sea, ya no lo mueve, queda totalmente muerto el brazo. O sea, tenerlo lo tiene, está ocupando su espacio, pero no lo puede mover, tiene que moverlo para un lado para el otro. Es una situación horrible. Ahora bien, este brazo termina siendo un miembro improductivo para todo el resto del cuerpo. O sea, todo el resto del cuerpo tiene que funcionar de otra manera para aminorar justamente la falta de motricidad en este brazo. Bueno, así quiero decirte que le pasa a la iglesia. Si vos no ubicás tu don y no lo pones al servicio de Dios, quiere decir que el resto de los miembros tienen que trabajar por vos. Pero además, vos sos un miembro improductivo. No estás haciendo nada para contribuir al crecimiento del reino. No quiero que te enojes a esta altura, pero te tengo que decir la verdad. Ahora bien, tal vez que a esta altura vos te pones a preguntar, pero pastor, yo no sé cuál es mi don. Bueno, la mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son las áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Te puedo dar un consejo, ponete en contacto conmigo, hacemos un test y allí más o menos vamos a poder entender cuáles son los dones que Dios te ha dado. Pero ponete en contacto conmigo. ¿Cuáles dones cree que has recibido? Si lo tenés claro, decímelo. Así vamos a ponerte a trabajar, por supuesto, en la obra de Dios. En resumen, y para terminar esta lección en este día, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Punto número 1. Punto número 2. Dios ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y debemos utilizarlos y utilizarlos bien. Espero que hayas entendido ese último punto. Utilizarlos y utilizarlos bien. Espero que este estudio te haya servido y que puedas, si no tenés claro cuál es tu don, puedas buscar justamente que te ayudemos para encontrar el lugar en donde tenés que estar trabajando.
Que Dios bendiga grandemente tu vida y permitime orar por vos. Señor, Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que bendigas la vida de mi hermano, mi hermana que nos está mirando en este momento por en nuestro programa, Señor, y pedimos para que tú lo ayudes a ser alguien de bendición para su congregación, Señor, para que él pueda encontrar, Señor, el don que tú le has dado, Señor, que pueda ser utilizado de la mejor manera posible. Bendice su vida grandemente. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Chao, chao.